Hola, el día de hoy vamos a hablar sobre dermatitis atópica. Mi nombre es Diana María Martínez Castillo, soy residente de primer año de alergología clínica y mi asesor fue el doctor Ricardo Cardona, alergólogo. Vamos a empezar primero con algo de historia. El primer paciente que se describió con dermatitis atópica fue en el siglo I, cuando el historiador Suetonius describe cómo el emperador Augusto presentaba unas lesiones en piel pruriginosas asociadas con síntomas respiratorios estacionales. Posteriormente, en el año 543, Aecio de Amilia utiliza por primera vez la palabra eczema para referirse a una enfermedad de la piel que se producía por pérdida de humores a través de esta. En el siglo XIX, Sir Erasmus Wilson describe el eczema crónico y el eczema agudo y también describe cómo los pacientes presentan síntomas respiratorios concomitantes. En el año 1933, Fred Weiss y Marion Salzberg utilizan por primera vez el término dermatitis atópica para describir un eczema atópico, un eczema crónico que no se producía por etiología infecciosa ni psicosomática. En 1970, Bruni Wintrich describe cómo estos pacientes presentan niveles elevados de inmunoglobulina E y por último en 1980, Hanifkin y Rafkat describen los primeros criterios diagnósticos para la dermatitis atópica. La dermatitis atópica es una enfermedad cutánea, inflamatoria crónica, recurrente y muy pruriginosa que se presenta generalmente en los niños, pero se puede presentar en cualquier época de la vida. Generalmente desaparece o mejora durante la pubertad y tiene una morfología y una distribución que son típicas de la edad y que nos ayudan a hacer el diagnóstico. Estos pacientes generalmente tienen niveles elevados de inmunoglobulina E y antecedentes de enfermedades alérgicas. Sin embargo, hasta un 20% de los pacientes con enfermedad leve pueden no cumplir con estas características. Los pacientes van a presentar lesiones eczematosas recurrentes que tienen un amplio espectro clínico. Pueden ser lesiones agudas, donde vamos a encontrar ampollas, formación de costras y exudado, o lesiones más crónicas, en donde vamos a encontrar fisuras o liquenificación. Asimismo, podemos encontrar que solamente afecte pliegues o, como vemos en la fotografía, un compromiso de más del 90%, donde estaríamos hablando de una eritrodermia. También podemos ver dermatitis atópicas muy circunscritas, como la dermatitis atópica que solamente afecta las palmas, las manos. Esta es una enfermedad que se caracteriza por pérdida de sueño, disminución de la autoestima y un bajo rendimiento escolar o laboral. Además, se caracteriza por tener un mayor riesgo de enfermedades inflamatorias como enfermedad inflamatoria intestinal y artritis reumatoide, y trastornos psicológicos como depresión, ansiedad o autismo. Respecto a la epidemiología, la dermatitis atópica es el trastorno inflamatorio de la piel más común en el mundo desarrollado. Se estima que más o menos 230 millones de personas en el mundo padecen la enfermedad, con una prevalencia que varía dependiendo del país que se estudie. En los países desarrollados se estima que es más o menos del 15 al 20%. Esta prevalencia también varía dependiendo del grupo etario que se esté mirando. En niños menores de 7 años es del 25% y en adultos es del 7 al 10%. Según el estudio Isaac, en Latinoamérica la prevalencia en niños de 6 años es superior al 20%, y en Colombia tenemos una particularidad, y es que se observa que la aparición es más tardía en mayores de 3 años, a diferencia del resto de la población, en donde generalmente se presenta antes de los 2 años de vida. Respecto a los factores de riesgo, la historia familiar de enfermedades atópicas es el factor de riesgo más importante. Hay otras que no están tan establecidas, como lo son el entorno urbano, la baja exposición a la luz ultravioleta y las condiciones climáticas secas, una dieta rica en azúcares y ácidos grasos poliinsaturados, la exposición a antibióticos antes de los 5 años o tener una familia pequeña con un alto nivel de educación. Y hay otros que están aún más interrogados, como la exposición materna o postnatal al tabaco, las vacunas en la niñez, las infecciones virales o bacterianas, entre otros. Este es un estudio de cohorte que se realizó en la ciudad de Medellín por el doctor Jorge Sánchez y el doctor Ricardo Cardona, en donde tomaron una cohorte de 433 niños con dermatitis atópica y se le hizo un seguimiento hasta por 24 meses. Ellos encontraron ciertos factores de riesgo que predisponían a tener un eczema más grave. El principal fue el eczema materno con un OR de 5.45, seguido de la polisensibilización a 2 alérgenos con un OR de 3.33. Asimismo, vemos como tener un eczema grave se relacionaba con tener mayor riesgo de eczema persistente, asma grave o queratoconjuntivitis.
Respecto a la fisiopatología, la dermatitis atópica es una enfermedad multifactorial en donde los diferentes factores van a interactuar entre sí para producir la enfermedad. Empezamos con los factores genéticos. El factor de riesgo más fuerte, como ya vimos, es la historia familiar de enfermedades atópicas. Se ha visto que la heredabilidad es de alrededor del 75% entre gemelos y se han descrito 34 regiones genómicas específicas que probablemente contienen variantes genéticas asociadas a la dermatitis atópica. Estas regiones son específicas para la producción y función de citoquinas, función de barrera cutánea, presentación antigénica, respuestas inmunes innatas y adaptativas y diferenciación celular. Sin embargo, esto solamente representa menos del 20% de heredabilidad, lo que quiere decir que para que se produzca la enfermedad no es suficiente con que esté alterado un gen, sino que debe ser varios genes o haber una interacción gen-gen, gen-ambiente o cambios epigenéticos. Esta es una gráfica donde podemos ver las diferentes mutaciones que se han descrito hasta ahora. La más importante, la mutación de la filagrina, seguido por mutaciones de genes que codifican parasitoquinas y quimiosinas. De las mutaciones del gen de la filagrina es el factor de riesgo genético conocido más fuerte para la dermatitis atópica. Se presenta una pérdida de función que va a llevar a desregulación de funciones inflamatorias, proteolíticas y del citoesqueleto. Se ha visto que 20% de los pacientes con dermatitis atópica leve a moderada tiene mutación de la filagrina y más o menos 50% de los individuos con mutaciones no desarrollan la enfermedad, lo que quiere decir que esta mutación no es ni necesaria ni suficiente para producir la dermatitis atópica. Sin embargo, una sola mutación aumenta el riesgo aproximadamente 3 veces de padecer la enfermedad y las mutaciones homocigotas se caracterizan por un inicio más temprano de la dermatitis, una dermatitis más grave y persistente. Continuamos con la disfunción de la barrera epidérmica. El estrato córneo es la estructura más importante para la función de barrera de la piel. Está compuesto por queratinocitos especializados, que son los corneocitos, y por lípidos intercelulares, que son la ceramida, los ácidos grasos y el colesterol. Después sigue una segunda barrera en el estrato granuloso, que está formado por proteínas de unión estrecha que unen los queratinocitos. La deficiencia de la barrera epidérmica es el proceso patológico primario en la dermatitis atópica. Facilita el reconocimiento de alérgenos, irritantes y microbios y además favorece el inicio de la cascada inflamatoria. Vamos a hablar ahora de la filagrina, que es una de las proteínas más importantes de esta barrera. En esta gráfica podemos ver cómo es su metabolismo. Entonces se forman en los gránulos de queratohialina la profilagrina, que contiene de 10 a 12 fragmentos de filagrina. Esta se va a escindir formando los monómeros de filagrina, que se van a entrelazar con queratina. Esto posteriormente va a ir a la capa más superficial, donde los monómeros de filagrina se van a degradar por medio de caspasa 14, calpaína 1 y velomicina hidrolasa en aminoácidos y otros ácidos que van a producir el pH ácido de la piel y van a también a favorecer la hidratación de esta. La filagrina es una proteína estructural importante para la cornificación, la hidratación de la piel y la función de péptidos antimicrobianos. Su deficiencia afecta la diferenciación de queratinocitos, la integridad de la barrera epidérmica y disminuye la retención de agua y la formación de lípidos. Estos pacientes con mutación de la filagrina tienen mayor sensibilización a alérgenos y mayor susceptibilidad a infecciones. En este gráfico podemos ver cómo la disminución de la filagrina va a llevar a una disfunción de la barrera que va a aumentar las citoquinas TH2 y los eosinófilos, lo que nos va a llevar hacia un fenotipo TH2. Asimismo, la disfunción de la barrera junto con un aumento del pH va a aumentar las erinproteasas, que va a aumentar la linfoproyectina estromaltímica junto con un aumento de la interleuquina 33 y 25, que van a activar las células innatas tipo 2, que también van a llevar a un fenotipo TH2. Asimismo, la penetración de alérgenos va a activar los inflamasomas, que van a propiciar la inflamación. Y por último, el aumento de la colonización microbiana va a llevar a infecciones en la piel, que van a estimular una respuesta TH17.
Otra de las estructuras importantes en la barrera epidérmica es la envoltura cornificada y la barrera lipídica. En este gráfico podemos ver cómo se forma. Entonces, por aumento del calcio intracelular se van a unir la involucrina y las plaquinas, que es la periplaquina y la involucrina, por medio de la transglutaminasa 1 y 5. Posteriormente, para dar más estabilidad a esto, por medio de la transglutaminasa 3, se va a unir la loricrina y proteínas pequeñas ricas en prolina. Por otra parte, se van a formar los cuerpos lamelares que van a depositar su contenido de lípidos en el espacio extracelular, formando la barrera lipídica. Esta estructura es entonces la que va a brindar estabilidad y va a formar el sello lipídico que impermeabiliza la piel. Se ha visto como diferentes mutaciones de proteínas que forman esta estructura pueden producir alteraciones en la piel. Entonces, mutaciones de la loricrina se van a relacionar con un fenotipo de piel brillante y sensible al estrés mecánico. Mutaciones en las transglutaminasas se asocian a eritrodermia ictiosiforme severa y al síndrome de escamación cutánea tipo 2. Mutaciones de las lipoxigenasas producen una alteración en el metabolismo de ceramidas que pueden llevar a ictiosis congénita. Y mutaciones de la proteína TM79MAT van a impedir una adecuada liberación de cuerpos lamelares que van a predisponer a la dermatitis atópica. Otra de las partes importantes de la barrera cutánea son las uniones celulares, que son de dos tipos, los desmosomas y las uniones estrechas. Los desmosomas están formados por caderinas, que son la desmogleína y la desmocolina, unida a proteínas estructurales, que son las placoglobinas y placofilinas, y estas a su vez se unen a las plaquinas, que son la emboplaquina y la periplaquina. Se ha visto que mutaciones homocigotas de la desmogleína van a llevar a eritrodermia, queratodermia palmoplantar, hipotricosis y aumento de la inmunoglobulina E sérica. Asimismo, deficiencias de la corneodesmosina va a llevar a dermatitis, prurito grave, alergia a medicamentos, angioedema y urticaria, asma y aumento de la inmunoglobulina E. Respecto a las uniones estrechas, son una red que proporcionan barrera para la difusión de solutos entre las células. Está compuesto por una porción transmembrana, que son las claudinas y las ocludinas, y una porción intracelular, que es la zona ocludens. La disminución de la claudina 1 favorece la penetración viral y es por esto que estos pacientes son más susceptibles a padecer eczema herpético. Estas uniones estrechas van a estar alteradas en los pacientes con dermatitis atópica y se van a correlacionar con un aumento en las citoquinas Th2, la inmunoglobulina E y los eosinófilos. Además, van a afectar el procesamiento de lípidos y filagrina por un aumento del pH de la piel. Por último, la descamación es el último paso importante de la homeostasis de la barrera epidérmica. Es el desprendimiento constante de corneocitos de la capa superficial del estrato córneo. Se ha visto que los pacientes con dermatitis atópica tienen aumentada la descamación, la cual está regulada por un pH ácido, por cascada proteolítica de peptidasas como las calicreínas y por inhibidores de las proteasas como la proteasa linfoepitelial casal tipo 5. Se han visto varios polimorfismos genéticos que aumentan la actividad de la calicreína y que se han asociado con dermatitis atópica. Es el caso de la mutación de pérdida de función del SPIN5, que es el síndrome de Netterton, donde son pacientes que se caracterizan por una amplia gama de enfermedades alérgicas, como una dermatitis similar a la dermatitis atópica, asma alérgica, rinitis, entre otros. Y el polimorfismo de un solo nucleótido en el gen para PAR2, que se ha relacionado con dermatitis atópica en la población coreana. Continuamos ahora con la disfunción inmunológica. Vimos entonces cómo esa pérdida de función de la piel va a permitir la entrada de alérgenos, microbios, contaminantes e irritantes a través de esta y van a activar toda la cascada inflamatoria. La dermatitis atópica es una enfermedad de células T bifásica. Las señales Th2 van a dominar las respuestas más tempranas y posteriormente se va a producir un cambio a Th1 que va a promover la cronicidad. También hay estudios que han implicado las células Th22 y Th17 en el inicio y mantenimiento de la dermatitis atópica. Todas estas respuestas van a regular proteínas necesarias en la barrera epidérmica, lo que va entonces a hacer una interacción entre estos dos factores.
En este gráfico podemos ver entonces a medida que se cronifica la enfermedad cómo va cambiando esa estructura de la piel, esa barrera epidérmica, lo que nos va a llevar entonces a toda la inflamación. Entonces los queratinocitos van a liberar alarminas como la interleuquina 25, 33 y la linfoproyectina estromaltímica, que va a producir una respuesta TH2 por activación de la célula innata tipo 2 y del linfocito TH2, produciendo entonces interleuquina 5, interleuquina 13 e interleuquina 4. La interleuquina 4 y la interleuquina 13, que son importantes para el cambio de isotipo a inmunoglobulina E, y la inmunoglobulina 5, sobre todo en su función para activar los eosinófilos. Asimismo, va a hacer que la célula dendrítica aumente su expresión de OX40 ligando, que se va a unir al OX40 de los linfocitos T vírgenes, también llevando entonces hacia un fenotipo TH2. Por otra parte, las células intraepidérmicas inflamatorias dendríticas van a captar los diferentes alérgenos y también van a producir una respuesta TH2. Los linfocitos T van a entonces aumentar su expresión de moléculas de adhesión y de receptores de quimiosinas, al igual que el eosinófilo, y de esta manera van a ser retenidos en el tejido inflamado. Asimismo, la célula de Langerhans va a aumentar su receptor de alta afinidad para la inmunoglobulina E, lo que va a hacer que se una entonces el alérgeno y vaya a propiciar una respuesta tipo celular retardada. Como ya vimos, entonces se libera la interleuquina 33 y la linfoproyectina estromaltímica, que también van a interactuar con las terminaciones nerviosas promoviendo el prurito. Empezamos entonces con la respuesta inmune innata, con los queratinocitos. Estos van a dar protección contra patógenos microbianos, expresan receptor para el reconocimiento de patrones que al ser activados van a promover factores de transcripción que van a llevar a la producción de diferentes citoquinas y alarminas. Otra célula importante son las células innatas tipo 2, que son células desarrolladas a partir de un progenitor linfoide común y que se han visto que están aumentadas en la piel lesional de pacientes con dermatitis atópica y en ganglios regionales. Otra parte importante de la respuesta inmune innata son los péptidos antimicrobianos como las catelicidinas, las calprotectinas y las defensinas. Estos van a estar regulados negativamente por citoquinas TH2, por lo que va a estar disminuido en los pacientes con dermatitis atópica. Estos péptidos inducen producción de citoquinas y de quimiosinas para atraer células inflamatorias hacia el lugar de infección. Continuamos con las células dendríticas, que es el puente entre la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa. Hay diferentes subtipos. El primero son las células de Langerhans, que realizan vigilancia y reconocimiento de antígenos y van a inducir una respuesta TH2 por parte de las células TCD4 vírgenes por la influencia de las alarminas. Las células epidérmicas dendríticas inflamatorias, que van a amplificar la inflamación de la piel y son importantes en el cambio de isotipo de TH2 a TH1, ya que migran a los ganglios linfáticos y estimulan a las células T productoras de interferón gamma, interleuquina 18. Y por último, las células dendríticas plasmocitoides, que se van a encontrar disminuidas en la piel de pacientes con dermatitis atópica y van a producir susceptibilidad a las infecciones virales. Dentro de los endotipos que encontramos en la dermatitis atópica, los más estudiados han sido el endotipo TH1 y TH2, que se relacionan con la cronicidad de la enfermedad. En la fase aguda vamos a encontrar un perfil TH2 por medio de las citoquinas de este perfil, y en la fase crónica, por liberación de otro tipo de citoquinas, vamos a tener un perfil TH1. Sin embargo, como es una enfermedad recurrente, en un mismo paciente podemos encontrar los diferentes perfiles. De los endotipos TH17 y TH22 se ha visto que hay un aumento de expresión de interleuquina 17 y 22 en lesiones agudas y crónicas de la dermatitis atópica. En las lesiones agudas se encuentra un perfil más TH22 y en las lesiones crónicas un perfil TH17. Se ha encontrado que estos tipos de endotipos predominan en pacientes con dermatitis atópica intrínseca y que el endotipo TH17 se presenta sobre todo en asiáticos. Este se caracteriza por hiperplasia epidérmica y paraqueratosis. Respecto al papel de la inmunoglobulina E
En la dermatitis atópica se ha visto que las reacciones linfocíticas y mediadas por inmunoglobulina E pueden tener roles sinérgicos. Como hemos visto, la sensibilización IgE está presente en la mayoría de los pacientes con dermatitis atópica y esto es en gran parte por la barrera epidérmica alterada que predispone la sensibilización a estos alérgenos. También se ha hablado de un papel de la autoinmunidad, en donde se dice que los defectos de barrera facilitan la exposición de proteínas intracelulares del queratinocito que van a ser reconocidas por el sistema inmune. Estos autoantígenos como la profilina 1, ciclofilina B y proteína ribosómica P2 pueden ser blancos de la inmunoglobulina E. Se ha visto que la presencia de células TCD8 autorreactivas predisponen a exacerbación y a una mayor gravedad de la enfermedad. Entonces está claro que hay una asociación entre la dermatitis atópica y la autorreactividad, pero no se sabe si es un fenotipo o si es consecuencia de los defectos de barrera. Continuamos con las interacciones neuroinmunes. Este es el ciclo prurito rascado. La fisiopatología del prurito en la dermatitis atópica no se comprende completamente. El estrés emocional, el sueño y la ingesta de alcohol pueden empeorar el síntoma y se ha visto que es por mecanismos no histaminérgicos, lo que explica por qué los antihistamínicos no son muy efectivos en estos pacientes. Se produce por 3 vías, que es aumento de pruritógenos, hiperinervación y sensibilización central. Respecto a los pruritógenos, tenemos entonces la interleuquina 31, que es producida por las células Th2 y van a actuar sobre los queratinocitos y sobre los ganglios de la raíz dorsal. En humanos se ha visto que está relacionado con respuestas tardías. Otro pruritógeno es la linfoproyectina estromaltímica, que también van a actuar en las neuronas del ganglio de la raíz dorsal, y la interleuquina 4 y 13, que se ha visto que estas neuronas expresan receptor para estas citoquinas y que la interleuquina 4 mejora la respuesta neuronal a los pruritógenos. Respecto a la hiperinervación, se produce entonces un aumento en el número, densidad y grosor de las neuronas epidérmicas, se produce un desequilibrio entre factores de alargamiento nervioso y de repulsión nerviosa, y aquí es importante la artemina, que va a producir una hiperinervación patológica. Respecto a la sensibilización central, se ha encontrado en resonancias magnéticas cerebrales de pacientes con dermatitis atópica un aumento en la activación de la corteza cingulada anterior y la corteza prefrontal. Se ha visto también que los fármacos psicotróficos pueden atenuar la gravedad y que la activación de estas 3 en los astrocitos del asta dorsal espinal van a estar relacionados con la producción de prurito crónico. Continuamos con los cambios en la microbiota. No se sabe si esto es un cambio primario que va a llevar a toda la enfermedad o si todos los cambios que hemos visto en la barrera epidérmica y en la inmunidad van a llevar a estas alteraciones de la microbiota. Se ha visto que la diversidad de microbiota disminuye en la piel inflamada con aumento en la colonización de estafilococo aureus de un 30 a 100% versus el 20% en los pacientes sin la enfermedad. Esta colonización va a estimular la producción de interleuquina 4, 13 y 22 que van a producir una disminución de PAMS y expresión del receptor tipo TOL por los queratinocitos. Esta colonización va a estar relacionada con la gravedad. Entre más grave es la enfermedad, más alteración en la microbiota va a haber, y a medida que la enfermedad mejora con el tratamiento, también se va normalizando la microbiota. Otro patógeno importante es la malacesia, que puede estimular directamente la inflamación de la piel. Por último, los factores ambientales. Tenemos que los climas secos y calurosos van a producir una pérdida transepidérmica de agua y van a amplificar los defectos de barrera. El estrés va a producir cambios en los glucocorticoides que van a inhibir la síntesis de ceramidas, colesterol y ácidos grasos libres, que van a llevar a la pérdida entonces de esa capa epidérmica. La contaminación va a llevar a pérdida transepidérmica de agua, cambios en el pH, inducción de muerte celular y aumento de citoquinas Th2. Productos cosméticos pueden aumentar el pH de la piel y disminuir su contenido de grasa. Y los alérgenos, como hemos visto, van a aumentar niveles de diferentes citoquinas que van a estimular toda la cascada inflamatoria.
Respecto a los tratamientos emergentes, tenemos los inhibidores de la fosfodiesterasa E4, que al inhibir esta molécula va entonces a aumentar el AMP cíclico, lo que va a hacer que aumente la proteína quinasa A y se disminuya el tránsito de factores de transcripción al núcleo, disminuyendo así la transcripción de citoquinas inflamatorias. Dentro de este grupo tenemos el crisaborole al 2%, que es el único en su tipo aprobado por la FDA para el tratamiento de la dermatitis atópica leve a moderada en niños y adultos. Se ha visto que tiene mayor éxito de tratamiento y mejoría del prurito comparado con el placebo y tiene un buen perfil de seguridad. Otra molécula de este grupo es el RVT501, que se encuentra en ensayos de fase 1 y 2 al 0.2%, el cual mostró eficacia limitada con reacciones adversas como gota, enterocolitis y eritema. Están pendientes ensayos con mayor concentración. Otro grupo son los inhibidores de las JAK. Dentro de estos tenemos el tofacitinib y el upadacitinib, que son inhibidores de JAK1, el tofacitinib también de JAK3, el delgocitinib, que además de JAK también inhibe otras proteínas, otras moléculas adaptadoras, y el baricitinib y ruxocitinib, que van a inhibir JAK1 y JAK2. Estos son los tratamientos emergentes más prometedores para la dermatitis atópica en niños y en adultos. Han demostrado gran eficacia en comparación con el placebo y son bien tolerados y hasta ahora con pocos efectos adversos. Otros medicamentos son los inhibidores de la interleuquina 4 y 13, que estos los conocemos un poco más. En este grupo está el dupilumab, que va a inhibir la cadena alfa del receptor de interleuquina 4, inhibiendo también de esa manera la interleuquina 13. Está aprobado por la FDA y es eficaz para el tratamiento de dermatitis atópica en pacientes mayores de 12 años con una dermatitis atópica moderada grave refractaria al tratamiento. En este grupo también está tralokinumab y lebrikizumab, que han demostrado ser prometedores y se encuentran en este momento en ensayos fase 2. Tenemos otros biológicos como el omalizumab, que es un anticuerpo monoclonal contra la inmunoglobulina E, que no ha mostrado eficacia en la dermatitis atópica, el tapinarot, que es un modulador de hidrocarburos, que sí ha mostrado eficacia y en este momento se encuentra en ensayos fase 3. Tenemos también el azimadoline, que es un inhibidor del receptor de opiáceos, que ha mostrado beneficios en el prurito, entonces se necesitan más estudios para evaluar su eficacia, y el fesakinumab, que es un inhibidor de la interleuquina 22, que hasta ahora no ha mostrado eficacia para el manejo de la dermatitis atópica. Muchas gracias por su atención.